A ver, quiero pedirles un favor a todas y a todos ustedes. Esta conferencia de Ivo es una conferencia en inglés. Entonces, allá atrás tenemos los aparatos de interpretación. Se les va a pedir una identificación para que sigamos la conferencia de Ivo. Nuestra compañera del Estado de Tabasco va a hablar en español, entonces, para que todos y todas tengamos los audífonos de interpretación. Gracias. Hola, pues buenas tardes ya a todas y todos. Hola. Hola. Pues tengo el enorme gusto de presentar a nuestro ponente, Ivo Josipovic. ¿Sí es correcto? ¿Josipovic? Josipovic. Ok. Ivo va a disertar una conferencia denominado el rol de las mujeres en la vida política y social de los países europeos en transición, el caso Croacia. Estoy segura que, aunque geográficamente somos entidades muy lejanas, pues si las mujeres tenemos algo en común, es justamente el trabajo que nos cuesta, la paridad en todos los sentidos. Eso es algo que, aunque estemos del otro lado del mundo, compartimos como condiciones sociales de estados, de países y de sociedades patriarcales, donde nos ha costado mucho hacernos de un tiempo y un lugar. Voy a proceder a leer una semblanza de Ivo. Ivo es un compositor y me encanta que sea lo primero que ponga, ¿no? Eso habla también de un carácter humanista en su documentación. Es abogado y es político. Se graduó en composición en la Academia de Música de Zagreb en la clase del profesor Stanko Horvat. También se graduó e hizo un posgrado y doctorado en leyes en la Universidad de Zagreb y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de esta institución. En la Academia de Música dio clases de armónico sobre una base a tiempo parcial. Fue representante del Partido Socialdemócrata en el Parlamento de Croacia y en el 2010 fue electo presidente de la República de Croacia y mantuvo esta posición hasta 2015. Como político hizo un especial esfuerzo hacia la reconciliación entre los estados y las naciones. Argumentó sobre la responsabilidad de los autores de crímenes de guerra, la justicia de transición, el Estado de Derecho y promovió los derechos humanos y la justicia social. Como músico fue el secretario de la Asociación Croata de Compositores y director de la Bienal de Música de Zagreb. Ha escrito alrededor de 50 composiciones para diversas orquestas y solistas. Sus composiciones excepcionales y a menudo interpretadas incluyen Samba de Camare para una orquesta de cuerdas, Dernek para 2 pianos, percusión e instrumento de cuerdas, El Jardín de Epicuro para una orquesta sinfónica. Tiene otras más para violines y orquesta de cuerdas y sus composiciones han sido publicadas en numerosas ediciones y registradas en más de 20 CDs. Ivo también es miembro de la Academia Europea de las Artes y las Ciencias, así como de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Se le concedió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Estambul y la Universidad Emanuel Kant de Kaliningrado. Tenemos ante nosotros un músico, un político, un abogado. Y bueno, si es cierto que nuestro cerebro funciona como los neurólogos y los neuropsiquiatras han dicho, estoy seguro que Ivo, aparte de todo su formación profesional, es un gran ser humano. Creo que no hay músico que no cumpla con esa particularidad. La generosidad, la interpretación del mundo en forma humana
creo que es propio de los músicos. Entonces estoy muy contenta que me haya tocado justamente presentar a una personalidad como Ivo. Lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Thank you very much. Hello? It's better. So thank you very much for the invitation to be here with you. It's my third visit to this beautiful country. My first visit here was 15 years ago as a musician. Then I was last year as politician. And now I'm here, half politician, half professor, and a fighter for human rights. Además, como un luchador para los derechos humanos. Así que voy a utilizar mis herramientas como profesor para guiarlos a través de esta presentación. Y para hacer un poco más sencillo mostrarles esta presentación. Así que primero que nada quisiera explicarles qué significa un país en transición. En Europa esto significa que las sociedades y el Estado después está cambiando el sistema político. La Yugoslavia, que era un país socialista, ahora tenemos una sociedad capitalista. Una experiencia a través de las ventajas o desventajas de este nuevo Estado. Que tenemos diferentes transiciones. La transición desde el socialismo hasta el capitalismo, desde el partido y cultural que ha sufrido cambios. Es decir, hemos tenido diferentes valores a nivel político, social y humano, no siempre bajo un mismo rubro, un rubro positivo. Así que para enseñarles dónde está mi país, bueno, está aquí. Es este pequeño país, es bastante pequeño pero muy hermoso. Tengo un poco de información que les puedo compartir acerca de mi bello país. Así que esta es la Yugoslavia inicial. Es un país bastante afortunado que se ha dividido en diferentes países. Por ejemplo, Herzegovina, Bosnia, Montenegro, Macedonia y actualmente también en Kosovo. Desafortunadamente, a través de esta separación, la realizamos por una junta que se ha realizado a partir de Croacia y finalmente esta junta fue finalizada y ha sido uno de los temas más importantes en nuestra historia. Así que nosotros comenzamos con nuestra independencia en 1991 y adquirimos un reconocimiento internacional en el 92. Posteriormente nos convertimos en miembros de la Unión Europea, en miembros del Consejo Europeo y también en miembros de la OTAN en 1998 y finalmente después de muchas organizaciones nos convertimos en miembros de la Unión Europea, que fue bastante importante para nosotros porque durante este proceso de negociación que duró durante muchos años nos hemos convertido en una mejor sociedad. Y desafortunadamente, bueno, también tenemos esta junta que duró del 95 en adelante. Pero por supuesto tenemos muy buenos avances. Así que tenemos 4 transiciones principales. Esta transición se hizo desde la unidad federal hasta un país independiente y la transición más importante fue desde la guerra hasta la paz. Esto no fue una transición nada sencilla. ¿Por qué? Porque durante la guerra no existieron periodos buenos para la gente, pero aún así conservamos el espíritu. Así que, hablando acerca de las mujeres, los países socialistas de la Yugoslavia inicial se encontraban dentro de la Constitución y de la legislación y teníamos una equidad de género bastante justa. Éramos bastante avanzados, pero también muy conservadores en cuanto a la sociedad. Conservadores a pesar de la sociedad y del socialismo que teníamos. También a nivel de las relaciones familiares. Es decir, teníamos una entidad que no era tan moderna, pero aún así teníamos 2 divisiones sociales en Yugoslavia que atinaban hacia los políticos. Algunos de estos que eran mujeres bastante importantes como Sokova Daviškupa, que era una de las primeras mujeres que eran primer ministro. Y también tenemos a Mika Planić,
de Yugoslavia. En la actualidad, en la creación de Yugoslavia, tenemos importantes. La primera es nuestra... Tenemos a la primera ministra, Jandra Kosor, y la copresidenta del Parlamento, Katica, la presidenta de la Corte Constitucional también, que es una profesora en la Escuela de Leyes. Y por supuesto que también tenemos a otra señora que ha sido la ministra de Relaciones Internacionales, y estas son las candidatas que han sido propuestas a la Unión Europea. Así que tenemos mujeres bastante interesantes e importantes, pero no son lo suficientemente representativas a nivel general. Así que vamos a ver un poco de los indicadores. Bueno, tenemos que Yugoslavia es uno de los principales países a nivel de Producto Interno Bruto, en donde tenemos alrededor de $20.430, que no es tan bueno, pero tampoco tan malo. Incluso tenemos una población que comparada con México es bastante pequeña. Tenemos alrededor de 4.240.000 personas y tenemos un crecimiento negativo, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto está conectado con la posición de las mujeres en la sociedad. E incluso tenemos más mujeres que hombres. Probablemente esto es por la guerra y porque la mayoría de la gente fue asesinada. Así que, ¿cuál es la situación en términos de equidad de género? Bueno, tenemos un nivel legal que es bastante bueno. Bueno, al menos en principio es perfecto, pero también tenemos otros temas que no son tan buenos. Tenemos alguna herencia a nivel legal de la Yugoslavia inicial, pero también tenemos herencia de buenas prácticas debido al conservadurismo, que realmente no está ligado a la voluntad de la sociedad para que las mujeres puedan participar en la vida política y económica. Así que, ¿cuáles son las principales áreas para poder estimar la igualdad de género? Bueno, tenemos diferentes temas que están conectados a los derechos humanos. Los derechos humanos son bastante importantes. También tenemos los derechos políticos, la educación, por ejemplo, las campañas para empresarios y las economías de liderazgo. Así que les voy a decir un poquito más acerca de lo que está sucediendo, no solo en Croacia, pero también en otros países de la Unión Europea que están sufriendo una transición. Así que ese es el índice del Foro Económico Mundial a nivel de las brechas de género. Aquí podemos compararnos con nuestros países respectivos. Por ejemplo, aquí está el país de México y mi país. Así que ustedes están dentro de este índice, en el índice 65 a punto 70. Tenemos que la equidad de género al 100% es 1, mientras que la que no alcanza la equidad es 0. Y aquí estamos en punto 70 a punto 75. Así que en esta investigación estamos un poquito mejor que ustedes, pero en grandes términos estamos bastante similares a ustedes. Así que, ¿cuál es la situación con Croacia? El primer año de la investigación fue en el 2006, mientras que el último año fue en el 2016. Ustedes van a ver que existe un dato bastante interesante, pero no tan favorable, que lo que sucede en el 2016 no es lo mismo en el 2006. Es decir, ustedes están viviendo una crisis económica en Croacia que es muy importante. Así que este índice de desigualdad e igualdad de género nos muestra cómo nosotros podemos enfrentarnos a hombres y mujeres, y podemos comparar también la participación económica, la educación, la salud, el empoderamiento político, así como el rank mundial. En términos de economía, como ustedes pueden ver, nuestro ranking está un poquito mejor que en el 2006. Esto es de alrededor de 144 países que se ha realizado este sondeo. Después tenemos la posición educativa, en donde tenemos mejores resultados. Verán que la educación es la mejor área para todas las mujeres de Croacia. Es decir, tienen la mejor posición en educación. Y posteriormente también tenemos el sector de la salud.
donde tenemos un ranking que es relativamente bueno y un resultado un poquito bueno. Es bastante bueno, pero si nos comparamos con otros países, veremos que no es lo suficientemente correcto. Pero nuestro resultado aún así sigue siendo bueno. Y esto es bastante importante porque van a ver que las mujeres tienden a inmigrar muchísimo más que los hombres. Esta es una particularidad bastante importante. Y también tenemos la mejora política, donde estamos un poquito abajo. Esto es en comparación con el 2016 y en el 2006, donde habíamos estado en el 2006, en el 18 y actualmente estamos en el lugar 76. Y esto se debe a que a pesar de que tenemos una presidenta mujer, tenemos muy pocas ministras y muy pocas mujeres en otras posiciones de toma de decisión. Así que en este rubro no estamos tan bien. Desafortunadamente, nuestra mejora no es lo suficientemente buena. Así que, ¿cuáles son los obstáculos para la igualdad de género en Croacia? No solamente en Croacia, sino que esto también se puede aplicar hacia el norte y el sur de Europa. Se habla acerca de una sociedad tradicional donde existen prejuicios sociales. Saben, tenemos muy desarrollada esta idea de que las mujeres deben de permanecer en casa para cocinar y para preparar todo para los niños y para el esposo. Y esta concepción se ha esparcido particularmente en las zonas rurales. Después también tenemos una dependencia económica de las mujeres, porque debido a la tradición, bueno, no tenemos una independencia económica, así que ellas dependen de sus padres, sus esposos u otras personas. Y esto también representa un obstáculo. También tenemos obstáculos legales. Existen algunas áreas de la legislación que no están promoviendo la igualdad de género lo suficientemente. Existen diferentes cambios en la legislación que los vamos a ver de posterior y algunos de estos son muy buenos. Pero también existe una educación un poco baja en comparación con los hombres. Esta era una de las principales desventajas para las mujeres, pero ahora la situación ha cambiado. Yo soy un profesor y ¿saben ustedes cuántas mujeres tengo como estudiantes? Alrededor del 70%. Y la situación no es tan dramática en otras áreas de la universidad, pero las mujeres, en especial las mujeres jóvenes, tienden a ocupar un poco más de espacios en las universidades que los varones. Así que también tenemos un par de reglas que no son tan útiles a nivel social y que pueden moldear el comportamiento de los hombres, digamos, a nivel de los movimientos machos y del pensamiento macho. Esto nos da una equidad que no es lo suficientemente buena. También tenemos condiciones de trabajo que no son lo suficientemente aplicables para las promociones de las mujeres. Y después, bueno, yo no sé cuál es la situación particularmente aquí en México, porque yo creo que México es un país bastante católico, también Croacia, pero ¿cuál es el rol de la Iglesia Católica para la igualdad de género? Bueno, no es del todo positivo por diferentes razones. Esto es un tema bastante interno, pero desafortunadamente en Croacia la Iglesia está promoviendo un comportamiento en contra de la igualdad de género. Así que hablando de los derechos humanos, ¿qué podemos considerar que es un derecho humano en nuestra Constitución, en la Carta de Naciones Unidas e incluso en los instrumentos de Naciones Unidas y de la Unión Europea? Tenemos algunos comportamientos que son bastante imperativos a nivel de la sociedad humana. Primero que nada, tenemos una violencia doméstica. La violencia doméstica realmente es un problema importante porque durante muchos años fue tratado como un tema de familia. Es decir, no nos importa qué es lo que está sucediendo a nivel de la familia. Y por supuesto, a pesar de que teníamos casos que eran víctimas también los hombres, principalmente los porcentajes más altos son mujeres.
Y por supuesto que nosotros en Croacia y en toda la familia de la Unión Europea realizamos un esfuerzo para cambiar la legislación y para mejorar las responsabilidades a nivel de violencia doméstica, especialmente para insistir a través de las medidas de seguridad que se pueden implementar para las mujeres que son sujetas a tortura, por ejemplo, en la familia. Así que en esta área, que es el área de la violencia doméstica, hemos hecho avances bastante importantes a pesar de que la violencia doméstica sigue siendo un problema en Croacia. También tenemos los problemas que están relacionados con el matrimonio, la equidad y la igualdad entre las parejas. Esto quiere decir que no simplemente está relacionada con la violencia, sino también a nivel económico. Tenemos la igualdad de la toma de decisiones dentro de la familia, la igualdad también en la educación de los niños y de las niñas. Pero solo existe una cosa en donde las mujeres están a favor de la legislación, que esto es en el divorcio. ¿Quién va a tener los derechos de los niños? En el 99% de las decisiones es la madre y no el padre. Y ahora existe un movimiento bastante fuerte en Croacia que está tratando de cambiar esta visión para que no sea exclusivamente hacia las mujeres, sino que también sea algo equitativo para hombres y mujeres. Es decir, existen muchos hombres que después de un divorcio pueden quizás ser un poquito mejores de los padres de familia y están peleando por estos derechos. También tenemos el área de la salud y otros temas, pero la salud es bastante importante, especialmente cuando esta está conectada con los derechos reproductivos. Y yo creo que también existe otro tema que está bastante relacionado con el de la salud, que es bastante bueno ya en Croacia. Así que el gran problema que estamos viendo, no solo en Croacia, sino que en muchos países de la Unión Europea, debido a los gobiernos conservadores y a la influencia de la Iglesia Católica, probablemente ustedes ya han estado leyendo lo que está sucediendo en Polonia, pero realmente existe una tendencia bastante fuerte a prohibir el aborto. Por supuesto que a nadie le gusta el aborto, pero para nosotros en Croacia es un tema bastante importante en las elecciones y debe de ser un tema que sea libre de decisión. Y yo realmente espero que el Estado pueda tener una posición favorable. Así que durante muchos años y décadas, la violación era un tabú, no solo en Croacia, sino que en todos los países socialistas. ¿Pero por qué? Bueno, la violación era considerada prácticamente un crimen exclusivo para las mujeres y no para los violadores. Mientras más existía una culpa hacia las víctimas y no hacia los ofensores. Y los castigos eran bastante raros. ¿Por qué? Porque el crimen generalmente no se establecía por la pena que tenían las mujeres. Y generalmente esto siempre está relacionado con la policía, porque ellos dicen, ella debe ser culpable, ella debió de haberlo provocado. Entonces, aquí se hablaba de una responsabilidad compartida, pero nosotros estamos cambiando la legislación y la práctica, quizá no lo suficiente, pero ahora tenemos una legislación bastante buena que nos permite crear castigos bastante importantes. Yo quiero decirles que durante la guerra existieron más violaciones, no solo en Croacia, sino en el resto de los países. ¿Por qué? Porque debido a la guerra y a los líderes militares se favoreció la violación de las mujeres en diferentes estados. Esto fue realizado para expulsarlas, para amnistiarlas e incluso había quejas en contra de las violaciones y de los embarazos. Esto no solamente por primera vez se ha incluido en el estatus de la Corte Criminal, que la violación durante la guerra es un crimen, pero esta práctica se inventó durante la guerra en Yugoslavia. Y por supuesto que también tenemos el acoso sexual que ha tenido lugar en las calles, por ejemplo. Y ahora tenemos que
encontrar un código apropiado para el comportamiento que no ofenda ni a las mujeres ni a los hombres. Pero como nosotros ya bien sabemos, las mujeres generalmente son las víctimas del acoso sexual. Así que, cuando hablamos de política, veamos cuál es la situación con los parlamentos que están gobernados por las mujeres en todo el mundo. Veamos aquí el número. El número de las mujeres que están presentes en los parlamentos, que por supuesto es una tasa bastante baja en todo el mundo. Si nosotros comparamos a Croacia y a México, veremos que tenemos una similitud. Somos bastante similares. Sorprendentemente, tenemos categorías similares también en los países de la Unión Europea, que también pretenden tener un comportamiento bastante favorable hacia las mujeres. Desafortunadamente, esto no es el caso. Verán que los colores son bastante similares en diferentes países de la Unión Europea, así como en países de Norteamérica. Pero, ¿cuál es la situación en Croacia? Debido a la investigación de la que les estaba hablando, bueno, tenemos un ranking bastante bajo. Generalmente estamos en el lugar 76 a nivel mundial, a nivel de empoderamiento político. El número de mujeres en parlamentos nos coloca en el lugar 97 a nivel mundial. Esto es desastroso, completamente desastroso. Mientras que el 85% de estos son hombres. A pesar de que tenemos una legislación que pide a los partidos políticos que al menos incluya el 40% de mujeres. Así que este es un problema bastante importante, pero el problema se complica aún más a partir del compromiso político, porque no se visibiliza en el Parlamento. Desafortunadamente, no existe un número apropiado que esté ligado hacia los partidos políticos y las mujeres. Definitivamente, el número de mujeres que está presente en los partidos políticos nos demuestra que nuestra mentalidad es un obstáculo bastante importante para poder incluir a las mujeres en la vida política de nuestro país. A nivel de las posiciones de ministros, bueno, tenemos un 80% de hombres. Esto quiere decir que es el nivel máximo de ejecutivos. Y luego también tenemos dos mujeres que han sido cabezas de Estado durante los últimos 50 años. Esto también está moldeado con nuestra investigación que hicimos de los primeros ministros. Así que nuestra comparación es generalmente más atinada hacia los hombres. Y hace 4 años tuvimos mujeres que estaban a cargo del país. Y esto obviamente no es solamente en Croacia, sino que también en Yugoslavia. Así que, ¿cuáles son las tendencias? Este es el índice del empoderamiento de las mujeres que nos muestra cuál ha sido la mejora del desarrollo de los derechos de las mujeres a través de los años, desde 1950 hasta nuestros días. Se espera que los países del este tengan una tendencia estable en cuanto a la mejora. En todas las regiones, en el centro de este, en el este y en el sur de Europa también, y en otros países tenemos una tendencia que es más o menos positiva. Pero el área de Europa Central, desafortunadamente, se encuentra al final de la lista. Quiere decir que no estamos haciendo lo suficiente o no lo estamos haciendo bien. Así que, ¿cuál es la situación en Croacia? Bueno, tenemos el 50% de mujeres en el Parlamento, que ya lo vimos. Perdón, tenemos el 15% de las mujeres en Parlamento y el resto está compuesto por los hombres. Así que, ¿cuál es la situación en la economía? Porque cuando nosotros hablamos acerca de este tema, bueno, veremos que existe una institución en la economía y en la política que interfiere de alguna forma. Así que somos
Estamos en el Nossa lugar posição é 68. 68 entre os 144 estados. Pero si nos Ao comparamos compararmos con los diferentes elementos, veremos que la situación vemos que a entre los situação hombres entre y las os homens mujeres e as mulheres es bastante é diferente. diferente. Vamos Quiere falar decir que tenemos una do fuerza trabalho, laboral força de trabalho. en donde los Tem hombres mais están homens más com contratados que las emprego mujeres, como força de trabalho do que especialmente mulheres, durante la especialmente transición que durante a viene. transição. Desafortunadamente, Fundamentalmente, la mayor principalmente parte de da nossa nuestra industria, especialmente especialmente la industria dos textil, tecidos, utiliza emprega muchas muitos mujeres en trabalhadores su industria. e foram Pero a esta industria quebra, está en perderam bancarrota, emprego. por eso hay muchas Provavelmente mujeres também, desempleadas por y isso quizá que por o eso número de también el número de mulheres mujeres que empregadas está como força de empleada trabalho es muchísimo bem menor que el de do los que- hombres. significativamente menor do que os homens. Así que ahora Vamos comparémonos comparar con el salario. agora El o salario, O salário, por supuesto que claro nosotros que tenemos que devemos medirlo y levar tomarlo en conta cuenta que os porque los hombres homens generalmente tienen ocupam mejores melhores posiciones. Así que el posições. salario de O una salário mujer das mulheres es muchísimo más bajo que el de los hombres. vezes mais do que os Las menos mujeres do que os ganan homens. As muchísimo mulheres menos que los recebem muito hombres. menos Y dinheiro. este es un É problema muito quizás importante porque porque tenemos nos una dará dependencia a económica. Las dependencia mujeres tienen econômica esta das dependencia mulheres, económica en la esse familia. funcionamento Y na es una família, na sociedad sociedade no geral. desigual en género. Também La posición de los legisladores o los Os representativos de oficiais, las legislaciones síndicos, se gerentes inclinan más favorecem hacia os los hombres. homens, 3 veces más. vezes Los hombres están ocupando os homens estos ocupam buenos cargos en melhores nuestra sociedad. posições na sociedade. Entonces, en Croacia Isto está es lo que pasa en em nombre de los países o en Croácia, torno a la mas, participación no que dos están países, teniendo mas a este participação rol das en mulheres compañías muy em importantes. empresas Como grandes. pueden ver, Podem nuestra ver posición no es que la o nosso mejor. posicionamento não é bom. Mas o resultado Porque desses dijimos que son países que están en são os países transición. transicionais, não é En los bom. mejores países, O bueno, se melhor encuentra país, Rumania, a România, un poco más del pouquinho 20% mais do que son 20 mujeres, de mulheres a do que diferencia de la homens. posición que ocupan los hombres. São Es un poco más del 20%, 20% em a diferencia de Croacia, que es el 10%. Croacia, Y un por poquito supuesto más que de esto es un 10%. desastre. Y bien, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? No solamente en Croacia, somente na sino Croácia, también mas en em toda todos os Europa, países da especialmente en Europa, esos especialmente países en, nos países de transición, que están tratando de mejorar la transição, posición de las estamos tentando mujeres, melhorar o posicionamento que tienen das estos mulheres cargos de na liderazgo en la economía. ocupação de melhores lugares na economia. Primeramente, Primeiramente, tenemos que crear condiciones flexibles para las mujeres, especialmente si tienen especialmente para niños as mulheres, pequeños, têm cómo filhos pueden pequenos, organizar como sus organizar vidas, a cómo vida, pueden como pueden cuidar de para ellos. se ocuparem dos seus Enseguida también programas de maternidad, que también es relativamente, es una representación elevada en nuestros países. Y también existen algunos programas para equilibrar la vida profesional y la vida privada. Esto se trata de innovación, es un programa para ayudar a gestionar la vida privada y la vida profesional. No solamente para las mujeres, sino también para las familias en general. Y esto es muy importante. También hay algunos rumores de que no todos estos programas, a pesar de que son buenos a pesar de la tasa elevada de éxito, también se tienen programas de líderes, que es muy importante, donde se les pague sin ninguna reducción en el salario, porque a veces las mujeres son privadas de sus salarios durante el embarazo o incluso después de que nace el niño, y también por supuesto no se trata como de crescer no trabalho, que tengan que tener o disminuir un nivel solo por ser mamás. También se hace una evaluación de diferentes áreas administrativas de cuál podría ser una medida adecuada para incrementar el número de personas o de mujeres que están a cargo o en ciertos cargos en algunas empresas. También algunos programas de adquisición de habilidades para superar sobretadamente para as mulheres de a aquellas mujeres que no reciben educación, no tienen un buen sistema educativo durante su vida educativa, y también una evaluación profunda de las trabajadoras mujeres jóvenes. Hoje minha filha trabalha Hoy en na día Suíça, mi hija está trabajando en Suiza, es un ingeniero elétrico, e electrónico falaram para ela que pertenece tem a un programa muy programas muito sofisticado sofisticados que ela tem que donde se apoya usar precisamente como esta clase trabalho. trabajadora. Y también
Hay un programa para há promover la programa para promover a diversificación diversificação de las posiciones dos altas de liderazgo en posicionamentos diferentes top nas empresas. corporações. Y también es muy importante, o También. tenemos, no todos son exitosos, no todos los programas son programas exitosos, tenemos que analizar inovadores las y consecuencias de la bem-sucedidos. Vamos legislación ver en as torno a los programas consequências. Hoje, y también os esto se atiende a diretores nivel da directivo de la Unión Europea para estão tentando incrementar el melhorar número o de das mujeres nas trabajando en altos cargos, pero entidades, nas diferentes infortunadamente empresas, no mas esto isso não se aplica a aplica todos los países de la misma igualmente manera. na maioria dos Enseguida países. también tenemos A algo solidariedade das de mulheres promover também la é solidaridad, promovida, porque as donde las mulheres mujeres estão están luchando por sí solas elas mesmas, para que tengan y más posibilidades si de ser elas exitosas, lutam, para si elas que se mantêm haya más à frente na posibilidades de luta, que tem ellas mais incrementen su maior presencia possibilidade de en las estructuras aumentar a sua gubernamentales. presença nas Y estruturas enseguida también tenemos algo governamentais. que es Também muy tem famoso, uma estrutura en que é algunos pouquinho casos es famosa, muy em alguns exitoso. casos é bem Sin sucedido, embargo, mas também existen tem algunas, dúvidas, né? Do de sistema algunas dudas, de cotação de participação que que es se pode aplicar el sistema na de política, cuotas. mas também pode se usar Y también nas esto se empresas. ve en las empresas. Esto significa Quando que debería haber, enfatizamos que deve ter O el- 40% de mulheres es una candidatas cuota en no torno al espaço 14% político, mas, de infelizmente, candidatas não tem a cota o que son para os miembros de membros los do parlamentos, parlamento, porque finalmente los finalmente ciudadanos a están ciudadanía vai votando. votar. Infortunadamente E, en mi país, infelizmente, no meu país, al principio em sí se tiene una princípio, cuota, sim, temos cuotas de uma mejoramiento. cota um pouquinho Sin melhor, embargo, el mas o resultado no es a resultado favor de las favorece as mujeres. mulheres, porque não votam. Entonces, tenemos un porcentaje del 10.5 de la legislación ha mejorado en este tipo de cuotas. Sin embargo, también hay diferencias en algunos países como Alemania, donde hay 40% de las mujeres en cargos o en ciertos cargos elevados en empresas. En dado caso, o de lo contrario, las empresas pueden ser sancionadas. Una entidad gubernamental não conseguem va se executar. É uma Ejecutar obrigação. este tipo de sanciones. Y Também también hay otro grupo de países, grupo de países en los países escandinavos, por ejemplo, escandinavos, donde se tiene esta eles têm cuota esta como cota un como consejo por parte de la legislación. Se tienen más mujeres en cuerpos gubernamentales que los hombres, y esto que no es obligatorio. Enseguida también hay países Tem outros países como a Croácia, onde como não Croacia, há que ya les hablé que no hay legislación, que no hay regulaciones y por lo tanto no va a haber resultados. Tem que usar o Y microfone. sin embargo el número es muy pequeño. Vamos Más ver, adelante se los voy a as mostrar. cifras daqui a pouquinho. Entonces, también se tienen actividades muy importantes para la Unión Na Europea, União Europeia tem atividades donde se trata importantes de porque comprometer a querem los miembros criar, para que se les dé el regulamento trato entre correcto a las todos os mujeres países miembros para o en tratamento cuerpos das mulheres ejecutivos en nos las órgãos empresas. executivos das Infortunadamente, empresas. Infelizmente, no são se ha tomado una suficientemente decisión como decisivos. tal. Existen Deberían divisiones, sobre coisas todo en la para administración a ejecutiva gestão y la executiva, não división executiva, y el e cargo a no ejecutivo, participação donde hay participación obrigatória obligatoria en la somente se parte dá no no ejecutiva. Y nível también não executivo. existen También algunas hay diferencias diferencia en las entre empresas empresas públicas y públicas y las empresas empresas privadas. privadas, debido a, E até mesmo diversas por razones motivos constitucionales. Sin constitucionais. embargo, Mas eu acho que, como el principio en Alemania, como na Alemanha, debería deve haber ser tratamiento igual a nivel público y igual a entre as nivel empresas privado. públicas e as empresas privadas. Vamos Enseguida, en falar términos de agora educación, ya les comenté de Eu todas las falei estudiantes que eu mujeres, tenho alrededor del 70%. de 70%. alunas. Não acontece em todas as faculdades, né? Não acontece igual em donde se todas as consideran las universidades, facultades, también o las ciencias tamanho sociales, social, ciencias a políticas, política, la na economía, economía, que son representadas por las mujeres, mesmo incluso en algunas em algumas áreas, áreas, por como ejemplo, ingenieros eléctricos. engenharia elétrica. Cuando eres estudiante estava podías estudando, encontrar una o você dos somente mujeres estudiando achava ingeniería uma ou eléctrica duas y hoy meninas por hoy estudando, alrededor mas del hoje 30% vai está ahí, por está volta de incrementando, 30%, a diferencia del crescido periodo muito. pasado. Y ustedes, como Vamos puedan ver que aquí, la a tasa de está elevada. alfabetismo era, na Este Croácia principio es muy é bajo en baixa, Croacia. mas é um pouquinho
maior no grupo Sin embargo, de no se le da mulheres, tanto mas peso não é importante. a este dato, Somos porque toda la país gente en todo este mundo país lê escribe y lee. escreve, mas infelizmente não somos Y um también, país bueno, a onde diferencia de todo otros mundo países usa que o son más, computador, que tienen más hoje em riqueza, dia é até todos mais utilizan importante, computadora, devido dado que ao fato la de que a tecnología ya está tecnologia gobernando, rege o está nosso manejando el desenvolvimento. aspecto del desarrollo y A también la educación primaria, que también es muy é similar semelhante para hombres y entre os mujeres. homens e as mulheres. Y enseguida llegamos al área Aqui chegamos donde à área las onde mujeres as son mulheres muchísimo são mejor bem melhores. en la educación O engajamento na secundaria, educação secundária, especialmente en la educación especialmente na terciaria. Esto educação significa terciária. Temos más mais jóvenes están moças estudiando, más na mujeres más escola jóvenes do que están os estudiando que los hombres. moços, do que os rapazes. Son buenas noticias para las mujeres, sin embargo son malas para los hombres Provavelmente daqui a alguns jóvenes, y anos, tal vez en algunos vamos años ter tenemos que pensar pensar na cota para qué es lo que os va a pasar homens o na cómo se educação puede, superior. o si van a llegar o no a Bem como educación superior. a esfera judicial. Hasta el día de Porque hoy hoje los hombres deberían de os homens solicitar deveriam esta equidad, pedir porque alrededor del igualdade, del porque 70% 70% dos nossos de los juízes fiscalistas o la gente e que está en cargos fiscais são judiciales son mulheres. mujeres. ¿Por qué? Existen razones diferentes diferentes, razões. probablemente los Talvez salarios os salários en estos cargos son más judiciais bajos que en são otros pouquinho trabajos menores do que en outros torno al empregos marco da nossa legal. sociedade, mas tem outros motivos também. No es fácil sempre. estudiar la Não é legislación y las fácil mujeres estudar jóvenes, yo lo tengo que direito, admitir, e devo admitir que son a as veces mejores moças são estudiantes que melhores los niños y alunos no sé, a lo do mejor que existen os diferentes rapazes, razones. em Entonces, princípio. finalmente, vou para resumir, fazer resumo. ¿cuál es el Qual método? a ¿Cuál es el abordagem enfoque de Croacia? croata? Tenemos Temos a disposiciones disposição constitucionalistas constitucional de donde não discriminação, se lucha de contra la oferecer discriminación y se oportunidades ofrecen oportunidades para toda la todos sociedad, os especialmente cidadãos, e a Constituição la no discriminación pede zero con base en los discriminação géneros. Y por esto es muy gênero. importante porque É muito importante nuestro porque tribunal a o nossa nuestra Constituição constitucional e están outros órgãos desarrollando prácticas para estatuais mejorar esta estão- parte. En segundo lugar, estatais también estão tenemos legislación desenvolvendo especial en mais torno a la calidad de políticas. géneros. Também No es tan temos buena como me gustaría leis verlo. para a Sin igualdade embargo, de gênero. Não es un paso muy importante en comparación con los últimos 10 ótimo años. Es como muy eu importante, es un gostaria paso que fosse, adelante y mas é también melhor do tenemos que era há 10 anos. Tenemos también esta cota parte de para elección de 40% los de candidatos y también los eleitorais. fiscalistas Infelizmente, públicos o pueden aplicar fiscal não sanciones a aquellos aplicou partidos que no están penalizações para as respetando partes que las não cuotas respeitaram a permitidas cota durante nas las elecciones. anteriores eleições. Não sei por quê, Y la ley porque es a muy lei clara, é por lo muito tanto clara. aquellos partidos Então, deben apegarse a estos esses lineamientos. partidos políticos devem Enseguida también receber uma tenemos sanção. entidades Temos estatales também donde se promueve esta personalidades equidad. como A ombudsman principios para se inclinaba más para las igualdade de mujeres, gênero. donde había Também funcionarios tem escritórios com 20 y hasta hace pessoas, 5 años anos tuvimos, todas bueno, se tenía el registro de escritório mujeres do ya ombudsman. grandes en estas Era- oficinas. No eram había só mulheres. esta Então, não equivalencia era de bom géneros. lugar para as igualdades de gênero, porque eram as mulheres que estavam Ahora a lo mejor se va a dar Hoje, un cambio para que se atualmente tengan temos más pouquinho hombres mais en de estas homens posiciones y en nesta estas organização. organizaciones. Enseguida también tenemos Temos campañas também diferentes Es muy diferente. campanhas bem organizadas con la finalidad de para mejorar no solamente la melhorar legislación, não sino también la somente a legislação, ideología, mas o jeito de pensar, cultura para melhorar na adaptarse a la cultura. equidad de géneros. Também Tenemos condiciones de temos trabajo, también o crear balanço equilibrio en da lugares de trabajo condição de y ahora trabalho también de estamos gênero incluyendo no a las trabalho. mujeres Estão se en las incluindo profesiones mulheres donde nas normalmente profissões trabajan que los eram hombres, por ejemplo el tradicionalmente gobierno y la homens, como o policía. Hay exército un e a estándar polícia. para los A países europeos tendência para é que os países europeus entre el 10 y el tenham 30% de 10 las a mujeres 13% que de se tienen mulheres ya no en la exército. parte, en la milicia E o y número é también un número significativo ainda en la maior policía na porque polícia, né? Porque no solamente son policías que están en las calles, sino también en las oficinas. Y estoy muy orgullosa que la primera policía que fue asignada por mi cuenta porque era una mujer muy capaz. Y enseguida también tenemos las becas en torno a programas educativos para mujeres jóvenes. Fue una muy buena noticia para las mujeres. Também tem muitas bolsas, temos cifras importantes na Para esta educação. parte educativa. Y también Também tenemos un temos um grupo grande de medidas legisladoras para incrementar las relaciones sociales, culturales y familiares. Y si comparamos la situación de Croacia con otros países Ao comparar en la com región, outras
que están con otros o países que están en región, transición nos comparamos o con países de la Unión tradicionales, Europea. países Ustedes de saben que los Unión países de Unión porque Europea los países de Unión son los más, Europea los son más los países desarrollados, los más ricos ricos en el mundo. Y también quiero dá decir pra que dizer Croacia que a está Croácia mejorando, está especialmente melhorando, especialmente en términos de durante as nossas negociación, negociações para com a hacer União para Europeia, mejorar fazendo nuestra com que a sociedad. nossa sociedade Infortunadamente, melhorasse do que no era. hemos sido lo Mas, suficientemente rápido infelizmente, ainda não temos sido suficientemente rápidos para crear la para situación ter que se tiene situações como en como na Austria, en Finlandia o en Áustria, na Alemania. Alemanha ou na Por lo tanto, Finlândia. tenemos que É por isso luchar, devemos tenemos que lutar trabajar para mejorar esta melhorar equidad de a géneros. igualdade de gênero e as políticas No es de fácil, igualdade de gênero. no es Não é uma fácil, coisa fácil debido a las devido crisis à crise económicas, debido a la econômica, mentalidad a que se tiene o mentalidade los obstáculos que ya les tradicional, mencioné os también. obstáculos Sin que embargo, estoy mencionei. seguro Mas eu que, tenho certeza que a minha neta, mi nieta, a neta que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter mais uma neta do que um neto. Aliás, e eu espero que va a tener o va a ela disfrutar de logra esta equidad de nascer numa géneros sociedade en nuestra sociedad. totalmente Muchas igualitária. gracias. Muito obrigada. Obrigado. Well, well, let's move to the second part Agora vamos à of this segunda interesting desta conference. interessante palestra. And data is Pues una realidad que no nos es desconocida, ¿no? Decía al inicio de la presentación que las mujeres en cualquier parte del mundo creo que compartimos el gran trabajo que nos está costando llegar a la igualdad, ¿no? Estas necesidades particulares de leyes especiales, de condiciones especiales que nos permitan esa equidad, que nos garanticen la igualdad. Yo realmente estoy sorprendida de los datos y estaba, cuando los estaba enfocando y platicando, decía, bueno, pareciera ser que nuestro derecho a lo que constitucionalmente como seres humanos tenemos, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, al salario, siempre se va a tratar de un viacrucis, ¿no? En México, te quiero comentar muy rápido, Ivo, hemos tenido que hacer uso de leyes y condiciones especiales, una ley de igualdad entre hombres y mujeres, una ley de víctima, elaboración de sistemas que nos protegen, mecanismos de adelanto como instituciones especiales para salvaguardar los derechos de las mujeres. Hemos tenido también que hacer una especie de armonización de la tipificación del feminicidio por la cantidad de muertas que no solamente durante guerras, sino en las condiciones en las que estamos hoy en México. La primera víctima es la mujer que está más tiempo en casa, en la delincuencia, en los asaltos, que hemos tenido además que crear un mecanismo muy especial de alerta de género que está siendo seguido por muchas naciones porque se está obligando a los estados en todos sus niveles a hacerse corresponsable de la situación que estamos viviendo las mujeres. Me llama también la atención, Ivo, cuando hablas de este país con alto grado de conservadurismo y remites a una historia en México que parece que también nos está trascendiendo como mujeres, un México donde la religiosidad parecía en los años 60 haber sido suficientemente discutido, un estado laico que en esta última década está regresando y está cumpliendo a lo que Huntington llamaba la próxima guerra de las civilizaciones, que parece que se está cumpliendo muy dolorosamente para las mujeres, porque otra vez las mujeres somos las víctimas y vemos que este conservadurismo está caminando con demasiada rapidez. De verdad, yo estoy impresionada, Ivo, te lo quiero decir, porque además fue un expresidente de la República y fíjense la ponencia que nos está dando, qué envidia, ¿no? Pero bueno, voy a darle paso a las preguntas que ustedes le quieran hacer al ponente, por favor, están en toda la libertad de hacerlo. Por acá, por favor.
Hola, mi nombre es Patricia Osnaya y mi pregunta no me quedó muy claro. Usted hace un pronunciamiento acerca de que la violación durante la guerra era parte de la misma guerra hacia las mujeres, era ya como que estaba ya estereotipado que se tenía que violar a las mujeres como una medida dentro de la guerra. Pero algo que no me quedó muy claro que usted dijo fue que ahora si es violación es una corresponsabilidad, eso se me hace muy grave, que sea una corresponsabilidad entre la víctima y el victimario, o lo entendí mal. Gracias. No, 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 no. I was discussing against this approach because it is part of traditional understanding of relation between man and woman. So the rape is guilt of raper, it's clean for me, and he must be punished severely. But part of our society still La sociedad considera que la violación sí se comparte la responsabilidad y está mal. Está mal desde la parte o desde la ideología tradicional. Durante la guerra, probablemente durante los primeros tiempos de la historia, tivemos de país que não é nem importante mencionar agora, porque não queria. no me gustaría como crear esta tensión, pero hubo muchas actividades. Los soldados estaban capacitados y había casas especiales para mantener a las mujeres embarazadas debido a las violaciones. Fue un desastre completo, sobre todo desde en Bosnia y Herzegovina esto pasó. Y es algo un tema completamente terrificante para cualquier sociedad. Infortunadamente, en la parte rural de Bosnia y Herzegovina se compartía la culpa. Las mujeres fueron muy desgraciadas porque no iban a ser aceptadas en sus familias, no tenían esa suerte. Temos mais alguma pergunta? Vocês podem fazer a pergunta em inglês, espanhol ou português. Bueno, bienvenido a México. Seja bem-vindo. Gracias por la ponencia. Es para nosotros un placer tenerte en México, Ivo. En México poco se conoce de estos avances que tú has presentado en tu ponencia. Y de lo que más se conoce en México o en América Latina es sobre que las mujeres en esta parte del mundo del que se sucedió la ex Unión Soviética, buscan mucho emigrar por la situación económica, política y de desigualdad y están condenadas al tema de la trata de mujeres. Incluso es un tema que ha generado mucha preocupación en diversos sectores sociales en el mundo, porque las mujeres croatas, las mujeres serbias, las mujeres de otras latitudes buscan salir del país. Eso es lo que se conoce, eso es lo que se percibe. ¿Qué es lo que tú nos puedes dar en opinión en ese sentido? Firstly, it's not possible to compare situation in former Yugoslavia or Soviet Union. So former Yugoslavia was much more democratic country. Era un país muy democrático donde se respetaba los derechos humanos. Antes de durante la guerra, porque debido a la guerra, quizá no todos los hombres y mujeres y niños dejaron el país. Aunque sí muchos de ellos escaparon, especialmente en Bosnia y Herzegovina, que emigraron hacia Estados Unidos y Canadá. Yo conocí un hombre de Croacia, que también fue parte de Croacia y Serbia y Herzegovina, que ahora está aquí después de la guerra. There are also many people También hay muchas personas que dejaron sus áreas o sus países regionales, como en Serbia, para escapar de la guerra. or because of Para evitar el reclutamiento en la milicia y también para buscar mejores oportunidades
fugindo, estão deixando tratando de encontrar trabajos, mejores oportunidades. para investir na Europa, Fueron hacia Canadá, e muitos deles vão para a área, para a Austria, Alemania para os Estados y también Unidos, Estados Unidos. infelizmente. E é muito importante Y fue una pérdida significativa perdiendo as pessoas, a la gente joven, educada. As pessoas Y bueno, onde esto temos también maior investimento. representa una inversión porque la educación en nuestro país es libre, no tiene ningún costo. E problema muito Por lo tanto, fue un problema significativo para nuestra sociedad. Sin embargo, no tenemos los mismos problemas de trata de blancas o en este caso de mujeres desde Ucrania o de alguna otra parte. No es el mismo problema. Any other question? Would you mind helping me? Buenas tardes, mucho gusto y un verdadero placer. Mi nombre es Paola. ¿Cómo acceden las mujeres al ejercicio del poder público en su país, en Croacia? ¿Se limita solamente al sistema de partidos o también hay fuerza, presencia o empuje de la sociedad civil organizada, ONGs, o su parlamento que está integrado por el 85% limita esa participación a través de la sociedad civil organizada? Gracias. No, no hay ninguna limitación, no hay limitación legal. En el país hay normas tratando de motivar a las mujeres que participen. Sin embargo, no hay un límite como tal porque nuestra sociedad y la opresión a largo plazo, eso es, se tiene en mente. Se ha cambiado la legislación, sin embargo no hemos cambiado la mentalidad. Esta es la parte más difícil. Nadie está diciendo que las mujeres no pueden participar en la vida política. No he escuchado ningún político. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor pudo haber sido un sujeto de extrema derecha, pero no he escuchado a nadie que prive o que diga que la política no es para las mujeres. También existen muchas ONGs donde se tienen movimientos feministas que se han desarrollado en Croacia. Se tienen demócratas sociales. Bueno, hubo el caso de una mujer. Él escribió un libro muy importante, es un científico en torno a las necesidades del ecofeminismo. Y tuve el honor de hacer la revisión de este libro. Estamos pensando de manera equitativa para hombres y mujeres y sobre todo la posición de las mujeres en la sociedad. No hay obstáculos para esto. Sin embargo, hay mucha carga de uma con las ideologías que se forma de tienen. pensamento Y como muito les decía, el ejemplo antigo, de né? las iglesias. Muito bem. Okay, so with this we are ending the part of the participations, and now I'm going to A nombre del Partido de la Revolución Democrática, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional, el presente reconocimiento a Ivo Josipovic por su participación en la Conferencia Internacional El impulso del empoderamiento político de las mujeres en la toma de decisiones, celebrado el 12 de noviembre de 2016. Muchas felicidades.